El déficit fiscal es un indicador económico complejo. Indica básicamente si a un país le alcanza el dinero para poder realizar todos los gastos que requiere o de lo contrario si le falta el dinero para su funcionamiento. El problema de Bolivia es que el déficit fiscal es sostenido. Dicho de otra manera, año tras año nos hace falta dinero para que el Estado pueda mantener su funcionamiento. En este video analizaremos las causas, las consecuencias, las medidas que se toman y los desafíos futuros que nos presenta el déficit fiscal sostenido en Bolivia. Hola Bolivia, hola a todos, no olvides suscribirte, eso me ayudaría mucho para seguir haciendo videos así. Soy Johnny y ahora empecemos. Déficit fiscal sostenido en Bolivia. Primera parte. Algunas definiciones. En primera, veamos cómo funciona este indicador. Aquí te presento lo que sería la fórmula matemática para hallarlo. Entonces, el déficit fiscal resulta de la resta entre los ingresos totales y los gastos totales. Los ingresos totales en Bolivia provienen generalmente de impuestos, como por ejemplo el impuesto a las utilidades a las empresas, el IUE, un impuesto al total de utilidad de una empresa, dicho de otra manera, a su ganancia anual. Impuesto a los hidrocarburos, impuestos como el IVA, impuesto a las transacciones, impuesto al consumo específico, regalías provenientes de empresas bolivianas o empresas donde el Estado tenga participación. Por otro lado, los gastos totales son los gastos que el gobierno realiza para mantener el funcionamiento del Estado. Estos son las subvenciones al trigo, al gas natural, a la gasolina y al diésel. Estos tres temas serán parte de nuestro último episodio de los 7 elementos para la crisis económica en Bolivia, así que no lo abordaremos de manera profunda en este video. Otro gasto fuerte y que sí abordaremos es el gasto en sueldos y salarios de los funcionarios públicos, gasto en inversión pública, el pago de deuda pública, entre otros. Ahora señalemos lo siguiente. Si los ingresos totales son mayores a los gastos totales, entonces tenemos un superávit fiscal. Dicho de otra manera, nos sobró dinero. Pero, si los ingresos totales son menores a los gastos totales, entonces nos faltará dinero para que el Estado funcione, a lo que se conoce como déficit. Y el Estado no puede parar sus operaciones, y ese dinero faltante tiene que salir de algún lado. Ahora, si revisamos las estadísticas sobre este indicador, vemos lo siguiente. Que desde el 2014, año en que cayó la producción y el precio del gas natural, Bolivia sufrió y sigue sufriendo un déficit fiscal sostenido en el tiempo. Dicho todas estas definiciones, empecemos. Segunda parte. Causas del déficit fiscal sostenido. Las causas para que los ingresos no sean suficientes serían los siguientes. 1. Caída de los ingresos por hidrocarburos. Bolivia dependía fuertemente de los ingresos por exportación del gas natural, pero la disminución de reservas y precios internacionales redujo esta fuente de ingresos. Esto lo podemos contrastar que el año donde cayó dicha producción y precio, a la par el Estado presentó ya el 2014 el primer déficit. El 2015 se empieza a agravar esta caída hasta nuestros días. 2. Gasto público elevado y rígido. El Estado mantiene un alto nivel de gasto en subsidios, combustibles, electricidad y alimentos, y salarios del sector público sin ajustarse a la baja de ingresos. Un dolor de cabeza en todos los estados es el creciente gasto en salarios del sector público, como por ejemplo lo podemos ver en el gobierno de Donald Trump, quien nombró a Elon Musk como su encargado especial para reducir el gasto del gobierno en la administración, o nuestros vecinos argentinos con Javier Milei, quien tan solo entrando al gobierno, a son de mejorar la eficiencia, redujo ministerios y procedió al despido de personal, entre otras medidas. En Bolivia no estamos ajenos a este problema. Si revisamos los cuadros que se hallan en el presupuesto ciudadano del Ministerio de Economía y Finanzas, y cuyo link estará en la descripción del video, tenemos lo siguiente. Los sueldos y salarios en el sector público asciende a 49.000 millones de bolivianos, y la cantidad de funcionarios públicos del Estado es de 431.536 funcionarios públicos. Ahora, si dividimos el gasto que representan entre la cantidad de funcionarios y lo dividimos entre los 12 meses, tendremos su salario mensual promedio.
Como resultado tenemos que son 9.479 bolivianos. Es lo que gana más o menos un funcionario público en promedio, casi 4 veces lo que es el salario mínimo nacional de 2.500. La disparidad es abrumadora si vemos que solo estamos usando el promedio. 3. Inversión pública sin sostenibilidad. Grandes proyectos de infraestructura como carreteras y plantas industriales se financiaron con deuda sin generar retornos económicos suficientes. Ejemplos tenemos muchos. En una publicación del periódico El Deber nos enumera las empresas públicas con déficit. Entre ellas están Mi Teleférico, Yacimientos de Litio Boliviano, la Siderúrgica del Mutum, entre muchos. Pero al ser inversión a futuro, deben generar ganancias a largo plazo. Pero, por ejemplo, en el teleférico ya van 10 años y que ahora presente pérdidas son pero muy malas noticias. 4. Disminución de reservas internacionales. El Banco Central de Bolivia, BCB, usó sus reservas para financiar el déficit, reduciendo su capacidad de respaldo monetario. De igual manera, tiene su pico máximo el año 2014, cayendo el 2015, obviamente producto de la caída de la producción y precios internacionales de los hidrocarburos. Tercera parte. Consecuencias del déficit persistente. 1. Aumento de la deuda pública. La deuda externa e interna creció llegando a niveles preocupantes. En la primera gráfica podemos ver el PIB, que representa el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras del país en un año. Ahora, los valores están en millones de dólares. Tomaremos el año 2023 como referencia, que son 45.464 millones de dólares. En la segunda gráfica podemos ver cómo va evolucionando la deuda. Finalmente, en la tercera gráfica vemos el monto total de la deuda externa perteneciente a préstamos internacionales y a la deuda interna a entes dentro del país. Vemos que a junio de 2023 llegó a 28.812 millones de dólares. Ahora, si vemos su valor porcentual respecto al PIB es el siguiente. Tenemos que el 63,37% de todo lo que produce el país en un año se debería destinar a la deuda. 2. Presión inflacionaria y depreciación cambiaria. La emisión monetaria para cubrir el déficit generó inflación y presión sobre el tipo de cambio, a pesar del control oficial. Esto plenamente demostrado en el mercado paralelo de dólares, que a fecha de hoy, a finales de abril, el dólar cotiza a 13,5 bolivianos. Otro ejemplo claro es la pérdida del valor adquisitivo. 3. Dependencia del financiamiento externo. Bolivia recurre a créditos de países y organismos multilaterales condicionando su política económica. En la presente gráfica de 2023 podemos ver que los organismos multilaterales que más debemos son el Banco Interamericano de Desarrollo BID con 4.300 millones de dólares, la Corporación Andina de Fomento CAF con 2.817 millones de dólares, el Banco Mundial con 1.561 millones de dólares, entre otros organismos. A los países que debemos están China, con 1.410 millones de dólares, a la República de Francia, con 667 millones de dólares, a Alemania, con 73 millones de dólares, entre otros países. 4. Riesgo de ajuste económico futuro. Si no se corrigen los desequilibrios, podría ser necesario un ajuste fiscal doloroso, así como está pasando en Argentina, recorte de gastos, aumento de impuestos, entre otros. Medidas totalmente impopulares, sobre todo ahora, en época electoral. Cuarta parte. Medidas del gobierno para enfrentar el déficit fiscal. El gobierno tomó las siguientes medidas. 1. Mayor endeudamiento. Emisión de bonos y créditos, como por ejemplo aumentar el endeudamiento con China, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento. Y también ya empezar negociaciones sobre algún tipo de préstamos flexibles con el Fondo Monetario Internacional. Todas estas iniciativas se hallan parcialmente bloqueadas en el Congreso y el Senado de Bolivia. 2. Controles de importación y cambio. Para reducir la fuga de divisas, el gobierno puso un tope a la compra en dólares. No se pueden comprar dólares en entidades del sistema financiero, a excepción del Banco Central. Francamente, ni ahí se consiguen dólares. Aunque esto contuvo la acumulación de dólares por parte de la población, tuvo efectos negativos en el sector privado, ya que estos lo usan para la importación de productos
para manufacturar e incrementar su precio de exportación, al igual que la agroindustria con la importación de semillas, fertilizantes, maquinaria, etc. 3. Intento de diversificar la economía. La promoción de sectores como el litio para que generen ingresos o nuevos pozos gasíferos son intentos del gobierno para aumentar el ingreso de divisas, pero con resultados aún limitados. 4. Subsidios focalizados. Una de las medidas del gobierno fue la reducción parcial del subsidio a la importación de diésel, otorgando licencias de importación a empresarios privados, en su mayoría a la agroindustria cruceña, aunque con resistencia social. Quinta parte. Desafíos futuros. 1. Reducir la dependencia de hidrocarburos. Avanzar en industrias alternativas como el litio o la agroindustria serán puntos claves para poder ingresar divisas. 2. Reforma fiscal. Mejorar la recaudación y racionalizar el gasto público. Como vemos que en promedio los funcionarios públicos ganan alrededor de 9.500 bolivianos, casi 4 veces el sueldo mínimo. En consecuencia, la austeridad será una política inevitable del próximo gobierno. 3. Manejo responsable de la deuda. Evitar un sobreendeudamiento insostenible será primordial para que el gobierno pueda navegar en estas aguas. Los bloqueos en el Congreso a los préstamos del gobierno del MAS son muestra clara de esta conciencia. Sobreponer un límite a estos préstamos que embargue el futuro de las siguientes generaciones en Bolivia. 4. Mantener la estabilidad macroeconómica. Evitar una crisis de balanza de pagos o inflación descontrolada serán uno de los mayores desafíos del futuro gobierno, ya que conforme la crisis ahonda, cualquier mal cálculo en el manejo de las arcas del Estado puede provocar desequilibrios difíciles de controlar. Conclusiones finales. El déficit fiscal sostenido en Bolivia representa un desafío urgente que requiere la participación activa de la población y medidas firmes del próximo gobierno. La ciudadanía debe estar informada sobre la gravedad del problema, exigir transparencia en el manejo de los recursos y apoyar políticas de austeridad, aunque estas impliquen sacrificios temporales. Además, es fundamental diversificar la economía, reduciendo la dependencia de los hidrocarburos y fomentando sectores como el litio y la agroindustria, que pueden generar ingresos sostenibles. La sociedad debe colaborar con un consumo responsable y estar preparada para ajustes en subsidios y servicios públicos, entendiendo que son pasos necesarios para evitar una crisis mayor. Por otro lado, el futuro gobierno enfrentará retos complejos, como reformar el gasto público, especialmente en salarios del sector estatal, optimizar la inversión en infraestructura y negociar una deuda externa que ya supera el 60% del Producto Interno Bruto. Será crucial implementar una política fiscal más eficiente, combatiendo la evasión de impuestos y priorizando proyectos que generen retorno económico. Inversiones, en otras palabras. Asimismo, deberá mantener un equilibrio delicado entre medidas de ajuste y protección social para evitar un descontento generalizado. Sin acciones inmediatas y coordinadas, Bolivia podría enfrentar una crisis económica profunda, similar a la de otros países de la región, con consecuencias graves para el bienestar de su población. La responsabilidad es compartida, pero el liderazgo del gobierno será determinante para encaminar al país hacia la estabilidad. Y si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle a like y comentar. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente informe. ¡Chao, chao!